Bueno, que estamos juntos, sean todos bienvenidos. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos por terminar, si Dios permite, el día de hoy el capítulo 23 y es la continuación de lo que comenzamos la semana pasada, las últimas palabras a Israel. Si usted trae su Biblia, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a ir a Mateo 23 en los últimos versículos del capítulo y vamos a leer lo que dice la Escritura. Palabras muy fuertes, como lo hemos venido escuchando de parte de nuestro Señor Jesús. Dice Mateo 23, versículos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabras fuertes para terminar un momento en el que nuestro Señor Jesucristo, como hemos aprendido en las últimas semanas, dirige estas palabras tan fuertes a los religiosos, a los falsos líderes espirituales de Israel. Y quisiera por unos momentos que reflexionáramos en estas palabras que son tan fuertes y que reflexionáramos en lo que significa este gran pasaje. El pueblo judío, sin duda, es el pueblo escogido por Dios. Lo podemos ver en las Escrituras cuando Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham y de sus lomos saca un pueblo que se convierte en el pueblo de Israel, a quien da su bendición, a quien promete a través de un pacto que lo iba a bendecir. Y entonces surge una pregunta. Entonces, ¿por qué si es el pueblo escogido de Dios y por qué si Israel es tan especial en la Escritura, ¿por qué es que parece que siempre ha estado bajo una maldición en lugar de estar bajo la bendición de Dios? Porque parece ser que Israel a través de la historia ha estado oprimido, siempre asediado, masacrado en algún momento, perseguidos, acosados. ¿Por qué? Yo no sé si a usted le interesa la historia, pero la historia universal muestra que Israel, o más bien, mejor dicho, Jerusalén, ha sido saqueada innumerables veces. Los restos de las guerras y terribles matanzas desde la antigüedad hasta los tiempos modernos se pueden leer en la historia de este pueblo. Este pueblo que ha sufrido como ninguna otra nación en la historia. Y parece tan extraño que a lo largo de los siglos el Dios de la Biblia los haya perseverado, los haya preservado, los haya guardado. Porque los han intentado exterminar innumerables veces y nunca lo han conseguido. Pero parece que la existencia de este pueblo está en un continuo castigo sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos gritan a un cielo que nunca responde. ¿Por qué si realmente son el pueblo escogido de Dios? ¿Por qué si se dieron a ellos predicciones de bendiciones? ¿Por qué si son el pueblo de adopción, de promesas, de pactos, de leyes, han sufrido tanto? Bueno, para entender un poco el contexto de todo lo que estamos viendo, y le aseguro que al final de esto usted y yo tendremos una aplicación propia que nos podremos llevar para el resto de nuestra vida a través de estas palabras, necesitamos ir a la historia. Y el cuadro contemporáneo del sufrimiento de los judíos realmente comienza alrededor del año 68. En el año 68, en el tiempo de nuestro Señor, usted sabe que hay un partimiento del tiempo, el antes de Cristo y el después de Cristo. Que cuando Cristo nace es el año 0. Cristo murió en el año 33. Es lo que nos dice la Escritura. Pero en el año 68, después de Cristo, ya han pasado algunos años después de que Él murió, empieza en esa región del mundo, en este lugar,
unos hombres gentiles de Cesarea, se levantan y matan a 20,000 judíos, capturan a más y los venden como soldados. Y comienza lo que parece ser un tiempo de holocausto de 2000 años y más. Solamente 2 años después de este acontecimiento, un general romano llamado Tito y el emperador Vespasiano, que es este señor que aparece ahí en la pantalla, van a rodear la ciudad, y antes de que termine este sitio, dice Josefo, historiador judío, que murieron más de 1 millón de judíos asesinados. En el mismo periodo de la historia, espero no aburrirlo, pero tengo que ir a esto para que usted y yo entendamos. En Damasco le cortan el cuello a 10,000 judíos. Ahora escuche todo lo que está pasando. Un par de siglos después, llega un hombre de nombre Teodosio, y bajo el reinado de este hombre, Teodosio, se desarrolla un código legal que tiene injertado en este código, en las leyes, puntos tan críticos de antisemita, es decir, contra los judíos, y que los hace ver como inferiores. Y desafortunadamente lo que este otro hombre, Teodosio, ¿no tienes la otra imagen de Teodosio? Ok, no te preocupes, no pasa nada. Este hombre, Teodosio, desarrolla unas leyes que atacan al pueblo judío, y estas leyes llegan al occidente, a las leyes que otros pueblos, otros gobiernos tienen, y se desarrolla un sentimiento antijudío que existe hasta el día de hoy. Es la triste realidad de este pueblo. Y el tiempo continúa. Y llega el momento a donde aparecen las cruzadas. ¿Usted ha escuchado de las cruzadas? A donde aparecen los caballeros templarios con sus santas peregrinaciones que van hacia el pueblo de Israel. Peregrinaciones por parte de, permítame decirlo así, entre comillas, cristianos de la Europa occidental, y que usan la palabra cristianos vagamente porque no son cristianos verdaderamente en el sentido estricto, sino solamente en el nombre de una religión. Y deciden marchar a la Tierra Santa para recuperarla de los turcos paganos que la tenían, y dijeron: vamos a esta guerra santa. Y van a Israel a recuperar la santa, pero dijeron: cuando la recuperemos vamos a tener un problema con los judíos, porque cuando ya la tengamos la van a reclamar y van a decir: la tierra es nuestra realmente. Así que para hacer esto más fácil, vamos a exterminar a los judíos. Y entonces llegaban a un pueblo y encontraban a un grupo de judíos, y en el grupo de judíos les ofrecían 2 opciones. Una, te conviertes al cristianismo y te bautizas públicamente, o mueres. Así que en el nombre de Cristo se lanzaron a esta guerra santa y exterminaron a muchos judíos. Y aquí empezamos a tomar una idea de por qué los judíos tienen tanto desagrado por el cristianismo. Las cruzadas fueron un evento desastroso. Algunos líderes judíos trataron de evitar conversiones falsas y le dijeron a su gente que era mejor morir. No eran culpables de ningún crimen, pero fueron víctimas de una persecución solamente por ser judío. Algunas mujeres y jóvenes decidieron que preferían morir amarrándose a algunas rocas, piedras y aventándose a algún río y morir ahogados a que fueran humillados por estos cruzados. A los judíos se les acusó de muchas atrocidades. Decían que los judíos mataban a los niños cristianos y se tomaban su sangre en la Pascua. Les dijeron muchos tipos de errores. Y así el tiempo continúa, y en 1236, todavía en el tiempo de las cruzadas, en 2 lugares en Francia, estos caballeros templarios, en nombre de Cristo, entran y masacran en esos lugares en Francia
a 3,000 judíos. Usted debe entender algo. Cuando Tito entró a Israel, a Jerusalén, y destruyó Jerusalén, los judíos salieron dispersos por todos lados. Y se fueron a Europa, y se fueron a Francia, y se fueron a Inglaterra. Pero ni ahí los querían. Tuvieron un tiempo de paz, entre comillas, en Inglaterra, hasta que llegó un tiempo en el que un monje dominico, que es el sistema romano para este tipo de orden de este monje, dijo: yo voy a convertir a los judíos. Y se puso a estudiar la ley hebrea, se puso a estudiar la Biblia hebrea, y resultó convirtiéndose él al judaísmo y no ellos al catolicismo. Y entonces la orden romana dijo: ¿cómo es esto posible? Se enojó tanto y dijo: vamos a vengarnos de los judíos. Y entonces, como se sintieron traicionados, los expulsaron de las escuelas, se promulgaron leyes contra ellos, fueron acusados de falsificar monedas, fueron ahorcados, exiliados. Aquellos que no fueron colgados o exiliados fueron obligados a usar una insignia de inferioridad que decía: soy judío. Tal vez la ha visto en alguna película, en alguna imagen de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis obligaban en algún país que habían invadido a usar insignias que decía: yo soy judío. En Londres, dice la historia, que tomarían a los judíos, los amarrarían de los caballos por los extremos y jalarían en sentidos opuestos. Y una vez que habían hecho esa atrocidad, tomarían el cuerpo y lo colgarían para que la gente lo viera. Finalmente fueron expulsados de Francia, de Inglaterra. Algunos de ellos se quedaron y después sufrieron algo terrible, porque en el siglo XIV fueron acusados de que ellos fueron los culpables de la plaga negra. ¿Ha escuchado de eso? Donde millones de personas en Europa murieron. Y entonces comenzaron a matarlos otra vez. Como resultado de eso huyeron a Polonia. Y a lo mejor usted dice: ¿y eso a mí qué? Espere. Porque aprendimos la semana pasada que el pasado nos sirve para aprender. Y que no podemos desechar las cosas del pasado. Huyeron a Polonia y a Rusia, y allá en Polonia parece ser que allá los aceptaron más y pudieron asentarse, y entonces empezaron a prosperar, empezaron a poner sus escuelas, empezaron a asentarse y en los negocios, y la iglesia romana un día se levanta y dice: estos judíos están aquí, nos están ganando terreno, y entonces tienen un conflicto con ellos. Vienen los cosacos, les hacen la guerra, pierden los judíos. Los cosacos masacran a más judíos y entonces huyen a España. Y dicen los historiadores que en España podría ser llamado el episodio más cruento sobre los judíos, porque dicen: los judíos en España vivieron un infierno bajo los reyes de nombre Fernando e Isabel, los mismos que comisionaron a Colón para ir a América. Así que mientras se descubría el Nuevo Mundo, en España se hacía todo lo posible por masacrar a los judíos. Algo tan increíble era que preguntaban: ¿quién es prosélito del judaísmo? No, pues fulano de tal, ya murió. Pues desentiérrenlo y desbaraten su cuerpo. ¿Y quiénes son sus hijos? Vamos a quitarles todo lo que tienen para que los demás aprendan a no seguir a los judíos. O sea, algo terrible. En toda Europa los judíos llegaron a ser conocidos como, escuche, marandaneuse, o sea, marranos, o sea, cerdos. Francia, Inglaterra, España tenían una marca. No propiamente esta es de la Segunda Guerra Mundial. Fueron expulsados de España también. Han sido 2000 años que estas personas han tenido que pasar por todas estas cosas. La maravilla de todo esto
es que después de todos estos años, a pesar de los esfuerzos de exterminarlos, aquí siguen. Y parece ser que estoy predicando contra los judíos, pero estoy contándoles la historia. Mark Twain, que es un escritor norteamericano, escribió: todas las cosas son mortales excepto los judíos. Todas las demás fuerzas pasan, pero Él permanece. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y entonces todos sabemos que Hitler se levantó y en un holocausto mató a 6 millones de judíos. Para ese entonces 16.5 millones de judíos estaban en toda Europa. Y tú dices, ¿cómo es posible si los han querido exterminar y no han podido? Dios los ha guardado y no ha permitido que los destruyan. Prolonga su castigo. Wow. Solo que en esta vez, este hombre de nombre Hitler, hay una diferencia, porque antes era el odio basado en la religión, pero ahora está basado en la raza. Y la sociedad secular recogió el legado de odio religioso y lo convirtió en un odio racial. Y esta gente sufre todavía hasta el día de hoy. ¿Usted reconoce esta cruz? Dale. Esa cruz es un símbolo de lo que se conoce como Triple K, Ku Klux Klan. Esta gente, la supremacía aria, los rubios, los güeros, tienen en su ideología el odio hacia las diferentes razas. ¿Usted ha escuchado a Donald Trump decir: vamos a hacer de América un país grande otra vez? Vamos a expulsar de nuestras tierras a los que no son como nosotros. Es una ideología contra las razas. Trágico, pero es verdad. Regresemos a nuestro pasaje, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué quiere decir esto de que tu casa es dejada desierta? El Señor Jesús está diciendo: Jerusalén, nadie va a arar tu tierra, a cultivar tu campo, a plantar la cosecha. Nadie va a preocuparse por la vid, por regarla, por podarla, por construir un seto alrededor de ella. Nadie va a protegerte. Estarás expuesta. Acompáñame a Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podrá hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella.
ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. La nación de Israel durante 2000 años ha tenido que vivir su vida sin Dios, sin la protección de Dios, y esa es la diferencia. ¿Por qué es que está así? Porque Dios quitó su mano protectora de Israel, los ha preservado como pueblo, porque no los han podido desterrar, pero los ha dejado desprotegidos de todos los holocaustos que el mundo puede traer. ¿Por qué? Porque Jesús quiso juntarlos, porque Jesús vino a su pueblo, quiso juntarlos y ellos no quisieron. Quería protegerlos, quería llevarlos bajo sus alas y ellos no quisieron. Esa es la cuestión. Rechazaron al Mesías. Porque si los judíos hubieran abrazado a Jesucristo, el reino hubiese venido. Por lo tanto, al rechazarlo, han tenido que pasar por todo esto. Usted recuerda que en semanas anteriores hemos dicho que el lunes, porque en este momento estamos el miércoles de la semana de la pasión, Jesús está hablando en el templo con la gente. Pero el lunes que Él entró a la ciudad decían, Hosana al Hijo de David. Pero para el viernes van a decir, queremos su sangre, crucifíquenlo. Lo han rechazado. Jesús vino a traer su reino y se negaron. Obtuvieron juicio. Y en lugar de entrar en la bendición de Dios, Dios quitó su mano de bendición y los dejó a la suerte a un mundo malo. Y han sufrido inmensamente. Mire lo que dice 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, versículo 22. Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice, el que no amare al Señor Jesucristo, ¿cómo dice? Sea anatema. El Señor viene. ¿Usted sabe lo que es anatema? Sea maldito. ¿Quieres la bendición de Dios? Todo mundo quiere bueno, no todo mundo. Supongo que a algunos no les interesa. Pero si tú quieres la bendición de Dios, tú necesitas aceptar al Señor Jesucristo. Abrazar su verdad, abrazar su palabra, obedecer lo que Él dice, amar sus estatutos. Si tú lo rechazas, dice la Escritura, sea anatema. El pueblo de Israel rechaza al Mesías cuando Él dice, yo quise juntarte y tú no quisiste. Y ha venido una serie de acontecimientos sobre la vida de estas personas terrible. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos este día, esta mañana, al escuchar este mensaje, que a Jesucristo, si tú lo rechazas, va a venir juicio sobre tu vida. Israel tuvo el privilegio como ningún otro pueblo, como ninguna otra nación. Y con eso vino una gran responsabilidad. Y hemos aprendido en Mateo, a través de 23 capítulos, de la venida, de su nacimiento, su ministerio, su mensaje, los milagros, su llamado, el clamor, de todo lo que dijo, lo que ha hecho, lo que ha enseñado, a cuántos ha sanado, lo que predicó, cómo ha amado, cómo ha demostrado al Padre. Y a pesar de todo eso, el pueblo lo rechaza. Y entonces Él les dice, ok, entonces serás desolada. Y yo sé, por experiencia propia, que podemos rechazarlo y decir, no, yo me las arreglo solo. Y yo veo cómo le hago. Y nos va muy mal. Lo digo por mí. Porque cuando tú decides llevar tu vida como tú quieres y no tomas en cuenta lo que dice la Escritura, estás a la deriva. Pero cuando tú vas al Padre, doblas tu rodilla, pides perdón y te alineas a lo que Él dice, entras bajo su protección.
Ahora, eso no quiere decir que te va a ir bien siempre. Quiere decir que a pesar de cómo te vaya, no estás solo. Este pasaje del capítulo 23 de Mateo es un sermón final que el Señor está dando públicamente. Es un sermón contra los falsos líderes espirituales, como lo hemos visto en semanas anteriores, que han llevado a la nación a este punto de rechazo. Ahora, no significa que la gente no lo vaya a aceptar en su totalidad. Pero el capítulo es en contra de estos líderes que han llevado a esta gente ahí. Y termina con este dolor, este lamento. Porque Dios iba a juzgar a esa nación al quitar la protección y dejar que Satanás se fuera con todo contra ellos. Estos falsos líderes espirituales han llevado a esta gente a rechazar al Mesías y Dios ha removido su bendición. Y el corazón de Dios se lamenta por ello. Acompáñame a Jeremías. Mire cómo el Señor habla en Jeremías y habla de una manera muy peculiar, porque así es nuestro Dios. Nos da ejemplos sencillos para que podamos entender. Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículo 1, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y me lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Jehová, dice Jehová, de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Él quiso juntarlos y dijeron, no queremos. Dijeron no y lo rechazaron. Ahí mismo donde estamos. Ahora sáltese al 16 y 17. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. No oyeron y derrama lágrimas, porque dice, no entienden. Usted y yo que somos padres de familia, cuando uno de nuestros hijos no entiende o no sigue nuestros consejos, nos duele. Y derramamos lágrimas por ellos, porque estamos viendo que van hacia la perdición, porque estamos viendo que están mal, porque estamos viendo que están tomando decisiones incorrectas y nos duele. Y el padre dice, yo vi, no hicieron caso y mis ojos se deshacen en lágrimas porque no entienden. La semana pasada vimos en los versículos 34 y 35 que estos hombres, los falsos líderes religiosos, llenaron la copa de la ira de Dios. ¿Se acuerdan?
Llenaron la copa de pecado y de culpa. Porque no solo rechazaron al Mesías, sino rechazaron a los profetas del pasado. Y ese rechazo se ha venido acumulando. Porque tenían el Antiguo Testamento, tenían la predicación de Juan el Bautista, el ministerio de Jesucristo, y todo eso lo rechazaron. Y han llenado, dice el versículo 32, la copa. Está al borde. Una copa que tomó siglos en llenarse. Porque Dios es paciente, pero recuerde, Dios es paciente, pero tiene su límite. Y cuando Dios dice, hasta aquí, se acabó. Y tardó mucho en llenarse esa copa de iniquidad, de pecado. Y así como tardó en llenarse, también se está tardando en vaciarse de la ira. La llenaron con siglos de pecado y se está derramando con siglos de castigo. Y usted podrá preguntarse, pero ¿cómo un grupo de personas puede ser culpable de los pecados del pasado? Otra vez se lo reitero, debido a que conocían los pecados del pasado y no aprendieron de ellos. Ahí van otra vez. Como yo, cuando no aprendo y lo hago otra vez. Como tú, cuando te pasa algo y dices, ya me había pasado, pero no entendí y ahí voy otra vez. ¿No? Heredaron su culpa. Porque no solo no escucharon a Jesús y a los apóstoles, no escucharon tampoco a Juan, ni a los profetas antes de Juan. Acumularon la culpa de todo ello, porque siguieron los pecados de sus padres y nunca aprendieron las lecciones de sus padres, del dolor, del castigo que tuvieron sus padres. Eso debió haberles enseñado. Habían rechazado toda la luz, toda la revelación, y habían llegado tan lejos como dice Hebreos. Acompáñenme a Hebreos. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Hebreos 6. Escucha lo que dice Hebreos. Hebreos 6, versículo 4. Es imposible hacer volver a los que decidan separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios, o sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella. Si produce plantas que dan buen fruto, esa tierra tiene la bendición de Dios. Pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y maleza. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida con fuego. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Se lo traduzco? Tú escuchas la palabra de Dios y escuchas la palabra de Dios y recibes el mensaje y no haces nada más que jugar con Dios y no produces fruto, y los frutos que llegas a producir son como espinos y como cardos, dice que corre el riesgo de caer bajo la maldición de Dios. Tenían la revelación completa y la rechazaron. A Jesús dijeron que por Belcebú echaba fuera, le dijeron demonio. Y se convirtieron los apóstatas de todos los apóstatas al rechazar la acumulación de toda esta revelación. Mateo 23, 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta es la generación más culpable de la historia de Israel, porque rechazó la luz.
la revelación divina. Y todo vendría sobre ellos. Habían llenado la copa que se iba a derramar y comenzó en el año 70. En el 68 con la matanza y luego en el 70 cuando viene este general y destruye el templo. Y todavía está sucediendo ahora. Ahora le voy a decir otra cosa. Lo peor está por venir. Eso empieza en el capítulo 24. Tú dices, todo lo que han vivido, sí, pero lo peor está por venir. Hay un tiempo descrito en la Biblia como la gran tribulación. Y va a ser un holocausto como nunca ha habido otro. Lo peor está por venir, la copa todavía está siendo derramada. Reitero, no significa que los judíos no hayan podido venir a Cristo, porque pueden, lo hacen y lo harán, porque Dios siempre tiene un remanente. ¿Sabe lo que es eso? Un grupo pequeño de personas. Hay judíos que han abrazado al Mesías, pero en su mayor parte no lo han hecho. Así que leemos los versículos 37 y 38 que son un clímax de emoción y compasión y nos permiten ver un equilibrio esencial y una comprensión esencial del carácter de Dios y de Cristo. Porque hemos escuchado a Cristo decir palabras furiosas de juicio y ahora lo vemos en palabras de dolor. Desconsolado. ¡Oh Jerusalén, Jerusalén! Hay un sentimiento en esa repetición. Son palabras llenas de tristeza. Un versículo paralelo a lo que estamos leyendo en Mateo es Lucas 19. Lucas 19, versículo 41, describe el mismo acontecimiento desde otro ángulo. Lo escribe Lucas. Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas dice que cuando entró el lunes, lloró. Mateo no lo menciona, pero Lucas sí. Y dijo, si solo supieras quién te visita. Pero no lo sabían porque no podían verlo, estaban ciegos de los ojos. Bien puede ser que en este momento él también haya llorado, no lo dice. Pero la expresión de, oh Jerusalén, Jerusalén, es un lamento sobre el pueblo, porque sabe que se le quitará la protección de Dios y será entregado a este mundo malvado. Ahora, solo la idea de repetición en la Biblia es un indicador de emoción. Por ejemplo, escuchamos en Lucas 10, Marta, Marta. O escuchamos en Lucas 22, Simón, Simón. O en Hechos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La repetición en la Escritura trae una connotación de dolor, de angustia. Por ejemplo, el rey David, allá en 2 de Samuel, cuando grita, oh hijo mío, Absalón, hijo mío. Y luego dice, hubiera preferido morir yo en lugar de ti. Así que vemos que la repetición es una repetición de dolor, llena de emoción. Oh Jerusalén, Jerusalén. Y caracteriza a la ciudad de Jerusalén no como una ciudad de paz santa, sino como una ciudad que participa en eventos terribles, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Qué caracterización de esta ciudad santa? La gente se enorgullece de ser de la ciudad de Dios, de la ciudad de la pureza, de la ciudad de paz. Pero él está diciendo, esta ciudad es una ciudad llena de asesinos. Y en el Apocalipsis, más adelante, usted puede leerlo después, se compara a a Jerusalén como Sodoma o como Egipto. Y Sodoma es símbolo de perversión y Egipto es símbolo de el mundo. Y la llama ciudad asesina, no es una ciudad santa, no es una ciudad de paz,
En este momento no es la ciudad de Dios, no es un lugar hermoso para habitar, no es hermosa entre las ciudades de la tierra, no es la Jerusalén dorada, es la Jerusalén asesina. Wow, estaban a punto de matarlo. Él era el profeta supremo. ¿Se acuerdan que después de que él asciende matan a Esteban? ¿Y cómo lo matan? A pedradas. Acompáñame a Mateo 23, 29. Permítame regresarme unos versículos. Mateo 23, 29. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Por un lado niegan que matarán a los profetas y están a punto de hacerlo con él. Piensan que son mejores que sus padres, pero no lo son. Sus padres habían querido matar a Jeremías, lo odiaban. ¿Y saben por qué lo odiaban? Porque les decía sus verdades. ¿Saben que el Evangelio de Dios no es popular? A la gente no nos gusta escuchar nuestras verdades. Que la Escritura te muestre y te diga, estás mal, estás en pecado, arrepiéntete. A la gente no nos gusta eso. Hay una parte en la Escritura donde dice que un rey dice, tráigame al profeta de Dios. Aquí está fulano. No, ese no, porque ese siempre nos profetiza cosas malas. Tráiganme a uno que nos profetice cosas buenas, agradables, que nos gusten, ¿no? Pare de sufrir, todo está bien, ¿no? Todo el mundo quiere eso. Todo el mundo quiere felicidad, paz, prosperidad. ¿Quiere usted dinero? Claro. ¿Quiere que sus hijos se compongan? Por supuesto. ¿Que su matrimonio marche bien? Claro. ¿Quién no? Dime dónde firmo. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Y todo eso se logra en Cristo? Sí. Pero hay que obedecer. Se lo he dicho muchas veces, queremos abrazar solamente al Salvador que tiene bendiciones, pero no queremos al Señor que nos obliga a obedecerlo o que nos manda a obedecerlo. Y sus padres odiaban a Jeremías porque no les gustaba lo que les decía. Escuchamos en el capítulo 21 de Mateo al Señor Jesús referirse a un a un hombre que renta su viña y que cuando llega el momento de cobrar, manda a los mensajeros. ¿Y qué hacen a los mensajeros? Los apedrean, los golpean. Y entonces el dueño de la viña dice, ya sé, voy a enviar a mi hijo. Y cuando vean que es mi hijo, van a respetar. ¿Y qué hacen? Lo matan. Ese tipo de personas así era. Asesinos, de los que hablaban la verdad, de los que representaban a Dios. Es increíble. Asesinan a los justos. Y esa es la razón por la que Israel ha sufrido tanto. Porque durante tanto tiempo han rechazado a Dios. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir rechazando a Dios tú? Mataron a los mensajeros, apedrearon a los que fueron enviados a ellos, y finalmente llegó la copa hasta el tope cuando ejecutan al propio Mesías. Y entonces Dios dice, voy a quitar mi mano de bendición. Y va a venir un tiempo de tribulación sobre ti. Y le decía hace rato que
lo peor está por venir. La Biblia dice que va a venir un momento donde se abra el pozo que hay, que está resguardando al enemigo, al malo, a los demonios, y que entonces tendrán carta abierta. Y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿está retenida la maldad? Sí. Pero vemos tantas cosas. Sí, imagínate. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Quería llevarlos a seguridad, quería protegerlos. Durante el tiempo de su ministerio, Él quiso reunirlos, quería llamarlos a sí mismo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En la misma cruz, Jesús, en ese momento, abraza a uno de los dos que están ahí a un lado de Él, y le dice, hoy tú mismo estarás conmigo. Y usa una hermosa analogía de una gallina. La palabra para original en el griego es un ave. Pero todos los que hemos tenido la oportunidad de ver cómo las gallinas en algún rancho, en alguna película tal vez, porque algunos dicen, no, yo nunca he ido a un rancho, ¿no? La gallina junta sus polluelos y se resguarda de la lluvia, de los truenos, de cualquier depredador. Y los polluelos están ahí metidos, calientitos, seguros. Y esa analogía la usa Jesús y dice, yo quise juntarte, quise darte ese confort, quise darte esa seguridad y no quisiste. ¿Has hablado con alguien así que dices, mira, ven, yo te ayudo, ven? No, yo puedo solo. Pero mira, yo ya pasé por ahí, tengo más experiencia. No, y dices, ándale pues, ve, experimenta por ti mismo. Date de topes por ti mismo. Y no quisiste. ¿Cuántas predicaciones, milagros, sanidades vieron y escucharon de parte de Jesús y no quisieron? Toda alma que pasa la eternidad en el infierno estará ahí porque no quiso aceptar. Escuchamos la parábola de la boda. El rey envió a siervos para llamar a los que fueron invitados a la boda y no vinieron. Ese era el pueblo de Israel. Te llamaron, te invitaron, pero no viniste. Te negaste a venir. Acompáñame a Lucas, ahí hay otra parábola. Esta vez es una cena, no es una boda. Lucas 14. Jesús está en una cena y entonces Jesús va a contar una parábola. Lucas 14:15. Oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En otras palabras, los que se suponen que tenían que venir no quisieron. Vamos entonces a invitar a todos los demás. La elección del hombre, no hablando teológicamente,
es tanto una parte de la salvación como la elección de Dios. Usted y yo sabemos que la Biblia habla de una predestinación. Ahí está en la Escritura. Pero es verdad que todo hombre tiene que elegir en un momento y tiene que poner de su parte. Y eso lo da Dios mismo, porque uno no elige por sí mismo. Cualquier persona que va al infierno va ahí porque no recibe al Señor. En ese sentido, la gracia es resistible y cada persona es responsable. Mateo 23, 38. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. He aquí es una exclamación de sorpresa, de conmoción. Y dése cuenta que dice vuestra casa, que es importante. ¿Dónde estamos situados en este momento? Físicamente está dentro del templo, ¿se acuerdan? Y está hablando a los judíos, y antes había llamado la casa de mi padre, y ahora dice vuestra casa. Dice está desierta porque Dios se va a retirar. La protección de Dios será quitada. Dios tiene una nueva casa. Ya no es Israel. La iglesia es la nueva casa de Dios. 1 Timoteo 3:15, Pablo escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios quita su bendición de Israel y se la da a su iglesia. Ahora, yo sé que para aquellos que han leído la Escritura y que conocen un poco del Antiguo Testamento, no es de extrañarse que usted y yo entendamos que desde muy temprano en el Pentateuco, en Deuteronomio, el Señor estableció su relación con su pueblo y Él le dijo, ¿quieres maldición o quieres bendición? Si me obedeces tendrás bendición, si me desobedeces tendrás maldición. Y desobedecieron. Y se cumplió la historia en Israel. Y aquí vemos a Cristo, que Cristo les dice, ok, la casa será desolada. Y se aparta. ¿Por qué? Porque Israel lo rechazó. Claro que hubo judíos que se convirtieron, claro. Pedro se levantó en el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000 y después al poco tiempo se convirtieron otros. Dicen los historiadores que pudo haber una conversión de cerca de 20,000 personas. ¿Hay judíos que se han salvado a través de toda la historia? Claro, los mismos apóstoles, los mismos cristianos, todo, claro que sí. No quiere decir que Israel no, claro que sí. Todavía hay muchos cuyos corazones están abiertos al Evangelio de Cristo. Dios siempre va a tener un remanente. Judíos individuales vienen, pero como una nación completa lo han rechazado y han quedado expuestos. Por eso Lucas 19 dice en el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es más, si Dios nos da vida la próxima semana y usted está aquí en Mateo 24, dice que salen del templo y los discípulos le dicen, Jesús, ¿ya viste todo el templo? Y Jesús les dice, una cosa les digo, no quedará piedra sobre piedra. Y eso pasa en el año 70. Mateo 23, 39. Para ir cerrando. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos rechazan la gracia de la salvación cuando se las ofrece, y como lo rechazan, entonces Él dice, ya no me verán. ¿Y te imaginas si terminara ahí todo?
Pero dice, hasta que digan, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros leímos en Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Eso es cuando Jesús entra a Jerusalén. Y aprendimos que la euforia de la gente era porque creían que este Mesías venía a derrocar a los romanos y que se emocionan. Jesús entró en la ciudad y gritaban esto. Y lo están tomando del Salmo 118:26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y lo que está diciendo Jesús es, no me vas a ver hasta que me reconozcas como tu Mesías. Es lo que está diciendo. Hasta que me reconozcas como tu Mesías. Y como se los dije hace un momento, la historia de Israel va a empeorar. Será trágico. Y lo vamos a ver en Mateo 24, y lo puedes leer en Daniel, y lo puedes leer en Apocalipsis, y va a ser difícil. Pero va a pasar. Y dice Zacarías, porque toda la Biblia habla de esto, Zacarías 12, versículos 9 y 10, dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Va a pasar. Esa es la promesa del Señor. Van a pasar momentos difíciles, duros, pero va a pasar. Jerusalén, una vez que haya pasado por todo esto, el pueblo de Dios, el Señor dice que Él va a vertir el espíritu de gracia y la escama de los ojos será quitada. Zacarías, ahora el capítulo 13, versículos 1 y 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. En otras palabras, Dios los va a lavar. Pero hasta que lo reconozcan como el Mesías. Zacarías 14, un capítulo más adelante, versículos 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Dónde y cuándo? Cuando Él regrese a Jerusalén, al monte de los olivos. Tan pronto como lo reconozcan. Ahora escuche, ya vamos a terminar, escuche. Pablo escribe en Romanos 11:11 acerca del pueblo de Israel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. En otras palabras, no han tropezado permanentemente. Están en stand-by, si me permite. Están en pausa. Y esa pausa ha permitido que el Evangelio venga a su vida y a mi vida. Romanos 11:23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios
para volverlos a injertar. No han caído permanentemente, van a ser injertados de nuevo. Romanos 11, 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora, cuando tú escuchas todo esto y dices, bueno, la historia de Israel, el pueblo de Israel, todo lo que han hecho, ¿en qué aplica a mi vida? Bueno, yo te diría que esta lección a una nación a través de la historia puede ser reducida a una lección para ti y para mí, para no decirle que no al Señor. Lo leímos, aquel que rechaza, aquel que no ama a Jesucristo, sea anatema. Y hoy que tú escuchas la palabra de Dios, no la rechaces. No tendremos excusa. ¿Qué harás? Oremos. Señor, quisiera pedirte que venga un momento de lucidez, de entendimiento a nuestra vida, de comprensión, que en tu gran misericordia y en tu gran amor nos permitas ver la realidad de nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, se cumpla, no vuelva a ti vacía. Que se haga el propósito por el cual tú la has enviado. Confrontarnos y darnos cuenta que esto es un ejemplo del pueblo de Israel que sirve para nuestra vida, para darnos cuenta, Señor, que no podemos jugar contigo, que no podemos rechazarte, Señor. Bueno, sí podemos, pero no debemos. Perdónanos, ayúdanos. Ten misericordia de aquellas personas que están jugando contigo, de aquellas personas que no se han comprometido con tu palabra, contigo, en una relación genuina, en una relación real. Te pido por cada una de estas personas que el día de hoy escucha tu palabra. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a tomar conciencia de lo que hemos escuchado. Te doy gracias porque sé que eres bueno, justo, paciente, misericordioso, y que tienes misericordia de quien tú quieres tener misericordia, porque tú eres Dios. Gracias por tu bondad y tu amor. A ti sea toda la gloria, Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, Padre eterno.